Hola, ¿qué tal? Aquí siempre acompañado de mi infaltable cafecito. Y hoy vamos a hablar acerca de el origen, el génesis, ese inicio de los pensamientos intelectuales de izquierda. Todo lo que después fue derivándose a través de los siglos y llegó a convertirse en el socialismo, en el comunismo y las izquierdas de todo el mundo. Pero ¿cuál fue el auténtico origen? ¿Dónde se inició? Pues fue muchos siglos atrás, no fue con los discursos de Lenin de 1917, con la revolución bolchevique, no fue con eh, el libro El Capital de Karl Marx, sino que fue muchos siglos atrás, inclusive antes de Cristo. Fue con Aristóteles, ¿sí? Ese es el auténtico origen de la intelectualidad de izquierda, porque Aristóteles decía que para pensar lo más importante era el ocio, porque el ocio es el tiempo libre para pensar. Y el ocio es lo opuesto al negocio. El negocio es el tiempo invertido en trabajar, en producir y en generar algún tipo de riqueza. Es el tiempo ocupado. Entonces, decía Aristóteles, que lo más importante era el ocio, el tiempo libre para pensar. Por eso, los grandes intelectuales eh, pues no tienen conocimientos y denostan la economía, porque ellos no tienen conocimientos prácticos y no desarrollan conocimientos teóricos sobre economía, se la pasan pensando en diferentes cosas. Entonces, pues por eso los intelectuales de izquierda no tienen, no comprenden los conceptos más básicos de la economía, porque su educación y su formación viene dada por desarrollar pensamientos que no tienen nada que ver con la producción, la generación de riqueza y el desarrollo de los pueblos, desarrollo económico. Y si no veamos los más claros ejemplos actuales, ¿cuál es el gran objetivo de todos estos pensadores de izquierda? ¿Cómo se sienten bien ellos? ¿Cómo se sienten realizados? Se sienten realizados cuando hacen sus grandes congresos, sus grandes seminarios, sus grandes, pues bueno, reuniones, pasan mesas de trabajo, pasan discutiendo, pasan, dicen ellos, generando ideas y generando también documentos donde plasman todas las conclusiones alcanzadas y cómo se desarrolló el seminario, cómo se desarrolló el foro, cómo se desarrolló la conferencia y la plasman en grandes documentos que nunca nadie va a leer porque a nadie le importan, porque realmente a nadie le importan. ¿O quién de ustedes se toma el tiempo de leer esos grandes documentos que son producto de los pensamientos y las discusiones que por semanas han pasado los intelectuales? Nadie los lee porque a nadie le importan. Y al final no han resuelto ni un problema han resuelto. Y esa es la realidad, díganme si no. Y su comprensión de la economía es absolutamente limitada y opuesta a todos los principios básicos y a las cosas más elementales. Les voy a poner un ejemplo. El Salvador tiene una reserva en Bitcoin de 508 millones. Bueno, pero hablemos de una reserva de cualquier país de 500 millones. ¿Para qué sirven las reservas? O sea, ellos no captan tan bien para qué sirven las reservas, pero eso lo vamos a abordar en otro video. ¿Para qué los países tienen reservas de bienes diferentes al dinero? Eso es algo mundial. Todos los países lo tienen, pero ellos no lo captan. Pues bueno, digamos que
El Salvador tiene los 508 millones de dólares en reservas en Bitcoin. Si lo ve un intelectual comunista o un intelectual socialista, ¿qué diría? Eso es impensable, eso es absolutamente inaceptable que esté esa reserva ahí. Hay que repartirla. Ajá, y se le preguntaría, ¿y cómo la van a repartir? Y lo que se le ocurriría es, compremos maíz y frijol y le repartimos a todo el pueblo por igual. Porque es que hasta ahí llega su intelectualidad, su pensamiento llega hasta ahí, hasta comprar maíz y frijol con los 500 millones y repartirlos a todo el pueblo. Y cuando los anden repartiendo, evidentemente andarán sumamente orgullosos, con su gran estrella roja en el pecho, con la camisa del Che Guevara, del comandante Hugo Chávez, y repartiendo el arroz y el frijol revolucionario antiimperialista por todo el pueblo. Ahí sí, orgullosos. Hemos hecho una gran obra. Bueno, pues 2 meses después se acabó el maíz y el frijol y el país se quedó sin su reserva de 500 millones de dólares. ¿Qué haría entonces el intelectual comunista o el intelectual socialista o el intelectual de izquierda? Vamos a ver qué más quitamos. Hagamos otro congreso, hagamos otro seminario, hagamos otro foro. Otra vez reunámonos. Todas las grandes mentes, hagamos mesas de trabajo y van a pasar otros 15 días, otros 2 meses, un mes, 2 meses, discutiendo nuevamente para sacar otro gran documento que nadie nunca va a leer, con otra serie de conclusiones, y su conclusión va a ser: se hizo una gran obra. El frijol revolucionario y el maíz revolucionario antiimperialista fueron el pueblo nos ama. ¿Y ahora qué? ¿Qué problema han resuelto? ¿Qué problemas resolvieron con eso? Pero hasta ahí les da su intelecto. Por eso les digo, hablar de economista comunista es una contradicción en sí. No puede haber economista comunista, porque los comunistas están en contra de la generación de riqueza y de la generación, pues sí, la acumulación de riqueza. ¿Y quién trabaja? ¿Para qué trabajamos? Para tener riqueza y bienestar propio para nosotros y nuestras familias. ¿Y no qué sentido tiene que trabajar? Y el economista comunista está en contra de todo eso. Así que hablar de economistas comunistas es algo totalmente contrapuesto, algo que se repele. Son comunistas, disque comunistas, disfrazados o que quieren aparentar que son economistas. Pero bien, ese es el verdadero origen. Esa es mi perrita. No sé si se escucha. Ese es el verdadero origen. Estoy hablando del origen. Si quieren, después en otro video vamos a hablar acerca, como les digo, del desarrollo de los estadios, que hubo como una pausa y después, producto, claro, ¿verdad? Producto de muchos cambios sociales, de muchos siglos de historia que transcurrieron, pues bueno, se retomaron algunas ideas de estas. Pero el verdadero origen es allá con Aristóteles y su idea del ocio, tiempo libre para pensar, que es lo contrario al negocio, el tiempo ocupado en trabajo y en obtener ingresos. De nuevo mi cafecito. Se les quiere, se les aprecia mucho y sigamos adelante, sigamos avanzando, que las cosas buenas van a seguir viniendo.